Buen día chicos, soy la profesora Cecilia Cantoni. Estuve ocupando el cargo en la vicerrección de la escuela hasta fines de agosto y a partir de septiembre he decidido retornar a mis horas de clase, por lo cual seguirán cursando formación ética conmigo desde aquí hasta fin de ciclo lectivo. La intención de esta presentación tiene que ver con poder revisar o recuperar aquellos contenidos que han trabajado en formación ética y ciudadana con el profesor que me ha reemplazado desde inicio de ciclo lectivo hasta aquí. Y como punto de partida tenemos que definir dos conceptos que son claves en este espacio curricular. En primer lugar, el concepto de moral. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de moral? Al conjunto de valores, de principios, de creencias que comparte una sociedad y que tiene que ver con la cultura en la cual vivimos, en la cual fuimos educados y socializados. Y a partir de esa moral que comparte nuestra sociedad, nosotros determinamos qué acciones nos parecen correctas y qué acciones no nos parecen correctas. Y esto claramente es subjetivo. ¿Por qué digo esto? Porque quizá para el argentino hay determinadas acciones o determinadas situaciones que para nosotros son repudiables, no son aceptables desde el punto de vista moral, y quizá para otras sociedades con otra cultura, con otros valores religiosos, con otras creencias, sí resulta aceptable, ¿no? Entonces, lo que una sociedad entiende que es correcto e incorrecto tiene que ver con este conjunto de valores que compone la moral. La ética, en cambio, tiene que ver con una disciplina que forma parte de la filosofía, que se ocupa de estudiar cómo cada individuo actúa en función a la moral de la sociedad en la que vive. Es decir, cómo nos comportamos cada uno de nosotros respecto a ese conjunto de principios y de valores que nuestra sociedad entiende que son los correctos. Y si lo que tratamos de hacer es analizar las acciones humanas desde la ética, tenemos que tener en cuenta 4 aspectos de la acción social. En primer lugar, aquello que resulta observable a la vista, aquello que veo que la persona está haciendo. ¿Por qué digo observable? Porque lo puedo identificar, veo que la persona está teniendo determinada conducta. Pero hay cuestiones que no resultan observables y que sí forman parte de esa acción o necesitan ser tenidas en cuenta, como por ejemplo la finalidad o la intencionalidad de una acción humana, es decir, por qué el sujeto se comporta de determinada manera, para qué hace lo que hace. En segundo lugar, las circunstancias, el contexto, la situación, las condiciones que llevan a esa persona a actuar de determinada manera. Eso tampoco lo puedo ver a simple vista, pero es importante tenerlo en cuenta. Y por último, el resultado de la acción, ¿no? El resultado final que tuvo la acción de ese individuo. ¿Por qué decimos que hay que tener en cuenta estos 4 aspectos de una acción social? Porque generalmente juzgamos las acciones de los demás por lo que observamos, por lo que vemos o por el resultado de la acción. Y a veces hay que tener en cuenta también la intención que tuvo la persona y por el otro lado la circunstancia que hizo que actuara de determinada manera. Vamos a poner una serie de ejemplos para poder ilustrar esto, ¿no? Por ejemplo, si un político dona a una entidad o a una ONG alimentos, uno ve el resultado de esa acción, ve lo observable, ve que el político está llevando adelante una donación. El resultado es positivo porque seguramente hay mucha gente que va a aprovechar esa donación y que la necesita, pero quizá no estamos teniendo en cuenta que la finalidad o la intencionalidad de este político no es ayudar a estas personas que necesitan, sino es conseguir votos para la próxima elección. Entonces, en este caso, no me puedo quedar con el resultado o con lo que observo. Tengo que tratar de comprender cuál es la intencionalidad de ese político que está donando alimentos o lo que fuera a una entidad que lo necesita. Voy a pensar en otro ejemplo.
Muchas veces los profes preparamos una clase, pensamos en recursos novedosos, preparamos un afiche, un PowerPoint, pensando o teniendo la mejor intención de que va a resultar provechoso, que los va a ayudar a ustedes a comprender determinada temática y quizá el resultado no es el esperable. Y de repente, cuando el docente evalúa ese contenido, se da cuenta que el abordaje que hizo o el recurso que utilizó o los elementos mediante los cuales dio la clase no fueron positivos porque ustedes no aprendieron. Entonces, digo, no nos quedemos con el resultado, sino que tratemos de mirar la intencionalidad, que muchas veces en una acción es buena, más allá de que el resultado sea negativo, ¿sí? Les pasará a ustedes muchas veces también que por alguna circunstancia en particular, alguna situación familiar, no pueden estudiar para alguna evaluación y en ese caso no hay que mirar solo el resultado o la calificación final, que seguramente va a ser negativa, sino que hay que tratar de entender esa acción también teniendo en cuenta qué situación o qué circunstancia llevó a que el resultado, la calificación en este caso, sea negativa, ¿sí? Entonces, si analizamos las acciones desde la ética, tratemos de atender a estos 4 elementos, a estas 4 dimensiones, para tratar de comprender las acciones humanas desde un punto de vista ético y desde la complejidad que estas acciones tienen. Ahora bien, definimos qué es la ética, que estudia, vimos que analiza cómo nos comportamos, nuestras acciones, pero también hay que definir qué implica el término ciudadanía, porque el espacio curricular se llama formación ética y ciudadana, o sea que nos están formando para poder ser buenos ciudadanos. Y en este sentido, la ciudadanía tiene que ver con una condición que nosotros tenemos por ser parte de un Estado. Y esa condición nos otorga derechos, pero también nos otorga obligaciones. Generalmente escuchamos hablar mucho de los derechos, muchos de nosotros reclamamos por nuestros derechos como ciudadanos, pero también hay que tener en cuenta que tenemos obligaciones por ser ciudadanos que forman parte de un Estado y que una cosa va a la par de la otra. ¿En qué sentido lo digo? Nosotros tenemos el derecho a la educación, pero eso mismo nos implica una obligación de asistir a clases, de estudiar y de responder a las tareas escolares. Tenemos derecho a trabajar, pero a la par tenemos la obligación de respetar las normas en la empresa donde trabajamos, respetar los horarios, el uniforme, ¿sí? Tenemos derecho también a transitar por el territorio libremente, pero también la obligación de respetar las leyes de tránsito. Es decir, que la ciudadanía tiene que ver con una condición donde el sujeto goza de derechos, pero también tiene determinadas obligaciones que debe cumplir. Y ustedes vieron con el profe Mariano que podemos hablar dentro de la ética de 2 tipos de ciudadanía y tienen que ver en cómo el ciudadano ejerce esta condición. En primer lugar, lo que llamamos la ciudadanía restringida, que tiene que ver con ciudadanos que no se informan sobre lo que sucede, que no conocen sus derechos ni sus obligaciones, que no tienen responsabilidad, que no usan su libertad de modo responsable, que al no tener una buena educación no tienen una opinión formada, por lo tanto no pueden participar en la vida política, no pueden opinar, debatir, intercambiar, que votan sin saber lo que están votando. En cambio, cuando hablamos de ciudadanía ampliada, hablamos de un ciudadano que conoce plenamente cuáles son sus derechos y sus obligaciones, un ciudadano que se informa, que se instruye, que tiene una opinión formada, que participa, que reclama y que vota siendo consciente del candidato al cual va a votar y la propuesta que ese candidato plantea.
Por lo tanto, la educación, la instrucción, la información de cada uno de nosotros como ciudadanos resulta fundamental para poder ejercer esa ciudadanía de forma consciente, responsable, comprometida, que nos permita vivir en libertad, pero también conocer los límites de esa libertad y poder tener una convivencia sana con las otras personas que viven con nosotros en sociedad. Y hoy decíamos, la ética se ocupa de estudiar y de reflexionar sobre las conductas humanas. Y acá tenemos que pensar qué nos distingue a los seres humanos del resto de los seres vivos, ¿no? Y hay tres cuestiones fundamentales. En primer lugar, rasgos físicos, ¿no? Fisonómicos, que tienen que ver con la marcha bípeda, con el cerebro de mayor tamaño, que da cuenta de una capacidad pensante, de raciocinio, con la postura erguida, que nos permite llevar adelante tareas o actividades que otros seres vivos no pueden. Pero también lo que nos distingue a los seres humanos tiene que ver con la capacidad que tenemos de razonar, de elegir, de decidir, de reflexionar. Y eso es lo que nos permite, de algún modo, y es importante tener en cuenta esto si estamos pensando desde lo ético, es importante reflexionar sobre nuestras acciones, ver qué hicimos bien, qué hicimos mal, qué deberíamos modificar. Esa reflexión ética sobre nuestra propia conducta es lo que nos permite, de algún modo, convertirnos en mejores personas y, lógicamente, en mejores ciudadanos. Y por el otro lado, ¿no? Por último, los seres humanos compartimos una cultura. Decíamos hoy cuando definíamos moral, tenemos creencias, tenemos costumbres, tenemos valores, compartimos un lenguaje verbal y un lenguaje no verbal que tiene que ver con aquellos símbolos, aquellos gestos, aquellos signos que usamos y que nosotros entendemos al comunicarnos entre nosotros. Y también normas que compartimos y que es lo que nos permite de algún modo poder convivir de la manera más sana posible. Y acabamos de afirmar que los seres humanos comparten una cultura, comparten hábitos, comparten una moral, comparten valores, normas, formas de conducta aceptables en la sociedad en la que viven. Y lógicamente esto implica un proceso de socialización. Es decir, cuando el individuo nace, no tiene conductas incorporadas, no conoce hábitos de su comunidad, no tiene un lenguaje incorporado, no sabe caminar solo, no sabe alimentarse solo, no sabe relacionarse con otros. Esto lo vamos aprendiendo en lo que llamamos el proceso de socialización. ¿Qué permite este proceso? Que el individuo se convierta en un ser social, es decir, que se convierta en un sujeto capaz de vivir en la sociedad en la que se encuentra, es decir, adquirir las normas, los hábitos, entender qué formas de conducta son correctas o incorrectas, aprender a comunicarse con otros, a comportarse en sociedad de una manera aceptable y lógicamente este proceso arranca en el núcleo familiar. Nosotros en nuestra familia aprendemos hábitos básicos, aprendemos a hablar, aprendemos a caminar, aprendemos a comer solos, aprendemos a vestirnos. Y luego este proceso continúa en lo que se denomina la etapa de socialización secundaria, que tiene que ver con la escuela, con los clubes de fútbol, con nuestros grupos de amigos, de pares, con el ámbito laboral en el que el sujeto se va desempeñando a lo largo de su vida y que sin duda seguimos aprendiendo nuevos valores, nuevos hábitos, nuevas conductas y ese proceso de socialización continúa a lo largo de la vida del ser humano y nos permite entender o comprender de qué forma tenemos que comportarnos en la sociedad en que vivimos.
Y en varias oportunidades de esta presentación mencionamos a las normas, ¿sí? Y hay una mirada muy negativa de la sociedad hacia la norma, hacia el reglamento escolar, hacia el reglamento de un club, el reglamento de un deporte, las leyes de tránsito. Naturalmente, el individuo toma en sentido negativo la norma y hay que recuperar, al contrario, el sentido positivo de la norma, pensar para qué existen las normas. Y si bien somos seres libres, gozamos de libertad, esto no quiere decir que cada uno de nosotros pueda hacer lo que se le ocurre. Hay límites a esa libertad y esos límites lo marcan las normas, ¿sí? Y además de las normas, las sanciones que existen y que se aplican para todos aquellos individuos que no respeten las normas. La sanción es importante porque al aplicarse conserva la vigencia de la norma. ¿Qué quiero decir con esto? Que si en la escuela, dentro del reglamento escolar, hay una norma que plantea que tienen que asistir con el uniforme y ustedes van una semana sin uniforme escolar y nadie lo sanciona, esa norma pierde vigencia. Si yo paso 5 veces un semáforo en rojo y nadie me aplica una sanción, la norma de tránsito de no cruzar en rojo pierde vigencia. Lo que hace la sanción en realidad es cuidar la norma y aplicarse cuando un individuo justamente no la respeta. Y cuando decimos que las normas regulan nuestra conducta, limitan nuestra conducta, hay que pensar en 3 tipos de normas. En primer lugar, los usos y costumbres, que tienen que ver con todos aquellos hábitos que nosotros adquirimos por vivir en sociedad, a través del proceso de socialización, es decir, saludar, comer utilizando cubiertos, vestirnos, son hábitos que tenemos incorporados por el solo hecho de vivir en sociedad. ¿Qué sucede cuando nosotros no respetamos estos usos y costumbres? No va a haber una sanción de tipo legal, no vamos a ir a prisión o vamos a tener una multa económica, pero sí seguramente la sociedad nos va a hacer saber que repudia nuestra conducta o nuestro comportamiento. ¿De qué modo? Mediante la burla, mediante el rechazo, mediante lo que llamamos generalmente una sanción social, una mirada negativa de la sociedad respecto a aquello que estamos haciendo y que se considera fuera de lugar. En segundo término, las normas sociales, que ya son normas que están escritas y que tienen injerencia en el ámbito de una institución, es decir, el reglamento de una escuela, el reglamento de un club, el reglamento de un partido político, son normas escritas, las sanciones también están estipuladas de forma escrita, pero tienen una vigencia limitada a la institución para la cual fueron creadas, ¿no? Una escuela, un club, un partido político. No rigen para todo el territorio nacional. Y por último, las leyes o las normas jurídicas que también están escritas, que son sancionadas por instituciones o autoridades estatales, que tienen vigencia en todo el territorio nacional, y aquí sí, si falto a una ley o a una norma jurídica, claramente la sanción va a tener que ver con la prisión o con una multa económica. Y por último, y esto tiene que ver con el trabajo práctico número 6 que les envié, pensar que hoy decíamos la ciudadanía es una condición que nos otorga derechos. Pues bien, tenemos que conocer qué derechos tenemos para poder ejercer de forma plena esa ciudadanía. Y en este caso, los derechos se clasifican en 3 grupos. En primer lugar, los derechos civiles, que tienen que ver con el derecho a la vida, el derecho a gozar de una identidad, la libertad de expresión, poder expresar nuestras ideas, nuestras opiniones, la libertad de culto, que tiene que ver con la libertad de elegir una religión o en qué creer,
y derechos políticos que tienen que ver con la participación en la vida política, ya sea votando al candidato que quiero que ocupe un cargo público o presentándome yo como un candidato para que me elijan para llegar a algún cargo de poder. En segundo lugar, derechos sociales, económicos y culturales. Y estos derechos tienen que ver fundamentalmente con las condiciones de vida, ¿sí? Porque refieren al acceso a la salud, al acceso a la educación, a la vivienda digna, a un trabajo digno también, en buenas condiciones, con un salario digno, el acceso al deporte, a la cultura, que por mucho tiempo estuvo reservada a los sectores de clase alta y ahora notamos que todos los sectores de la sociedad tienen acceso a la cultura, a recitales gratuitos, a bibliotecas, a obras de teatro, a espectáculos, ¿no? Y esto tiene que ver con las condiciones en las que la persona vive que otorgan dignidad a ese ciudadano. Y en tercer lugar, los derechos que ya no son individuales, porque no los goza cada individuo en particular, sino que se denominan derechos de los pueblos, porque los gozan las comunidades y tienen que ver con el derecho a la paz y el derecho a un medio ambiente sano. Son derechos más recientes y que se plantean para hacer frente, por ejemplo, a sociedades que viven en guerra como parte de la normalidad y de la habitualidad, y ahí hay organismos internacionales que tratan de que se respete el derecho a la paz de esa comunidad en particular, y todo lo que tiene que ver con la contaminación ambiental, que preocupa mucho a los ambientalistas y que llevó a sancionar derechos que tienen que ver con un medio ambiente sano, ¿sí? Hasta acá llegamos con la recuperación de contenidos. Espero que esto les resulte de utilidad, que lo puedan ver detenidamente, que puedan volver a analizarlo cuando tengan alguna inquietud. Lo que les pido es que si tienen alguna duda puntual puedan apuntarla, registrarla y escribirme por mail, así yo puedo responder a esas inquietudes que vayan surgiendo. En los próximos días van a recibir el trabajo práctico número 7, que no va a exigir entrega, sino que el 8 sí va a ser de carácter evaluativo y va a integrar todos los contenidos trabajados en el TP 6, 7, ¿sí? Y el 8 que va a ser evaluativo de entrega obligatoria y que va a tener una calificación. Así es que los despido, espero que les resulte útil y que les haya sido claro.